think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Arquetipo Podcast. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a esto que es Arquetipo Podcast. Mi nombre es Martín Corona y en esta ocasión vamos a tener un tema muy de señoras. En un momento les voy a platicar de qué se trata. Y pues hoy me tocó estar solo aquí en los micrófonos, pero pues tenemos un invitado que nos va a estar platicando del tema, que es suculentas y su mantenimiento, por si ustedes tienen plantitas, y dado que es muy típico esto, para que le pasen el pod a la gente que saben que tiene por ahí su suculenta muriéndose en alguna parte de la ventana o de su cuarto ya olvidada, igual y la pueden llevar otra vez a la vida. Y pues bueno, para esto está Omar Sánchez, quien es cultivador del género Echeveria y también de plantas gigantes o de porte grande, específicamente de suculentas, ¿no? ¿Qué onda, Omar? ¿Cómo estás? Sí, Martín, así como dices, güey. Yo me especializo en el género Echeveria. ¿Ese es como un estilo de las suculentas? Es como son géneros. Entonces, en ese género entra entra el género de la Echeveria dentro de las suculentas. O sea, suculentas son todas aquellas plantas que tienen así como la hoja carnosa, gruesa. Gordita. Que requieren así, poca agua, pero el agua que requieren la suministran bien, ¿no? Por ejemplo, esa es su característica. Un nopal podría estar dentro de la familia de suculentas. Ajá, Okay. sí, claro. Ya es una opuntia, ¿no? Entonces, dentro del género se dividen en, por ejemplo, hay sedum, hay Pachyphytum, hay... O sea, ¿son como los más comunes? Se divide todo, o sea, hay muchos, pero yo en específico las echeverias. Aunque en realidad, pues ya sus requerimientos son prácticamente muy similares. Sí, mucha gente tiene problemas con el cultivo porque no saben el requerimiento de la planta, ¿no? O sea, que ¿cuántos? Por ejemplo, en este género se da en unas zonas muy específicas, si son especies. Las especies son las que se dan así en la naturaleza, ¿no? Como tú, cuando la gente cuando va al cerro y ve alguna planta así suculenta, por lo regular son endémicas de algún lugar y se les hace bonita, las extrae, eso está mal, pero esas son especies, son las que están en la naturaleza. Aparte de que es ilegal extraer algunas especies. Entonces eso está mal, porque a final de cuentas no tanto también el hecho de que esté mal o no, sino que la extraes, es una planta que ya vivió 6, 10 años ahí, todo un buen tiempo, y a la hora de que te lo llevas tú a tu casa no le das los cuidados que requiere y a final de cuentas la planta se muere. O sea, ya no le diste la oportunidad que en la naturaleza se reprodujera y... que tuviera pues una vida como... No, y a final de cuentas eso haz de cuenta, matas una especie endémica de un lugar y ya, o sea, de tanto que la explotan y que queman y todo, llega a la ciudad y todo sacan, entonces llega un punto en donde extraer, aparte de que está mal, pues digo, qué mala onda que extraes algo, una planta, te digo, hay cactus que hasta son de 40 años, cabrón, y llegan aquí y se te mueren. O sea, dices, 40 años para que lo hubieras dejado ahí. Sí, va a dar semillas y se va a seguir reproduciendo. Más. Ajá. Entonces, pues eso es ilegal, ¿no? Para empezar. Entonces, aparte de eso, es el cuidado que hay que pues saber de dónde provienen. Para saber, por ejemplo, el sustrato. Por lo regular es donde ahí la gente... ¿El sustrato es esto de las lombrices? El sustrato viene siendo la tierra en donde tú tienes la planta. O sea, al final de cuentas la tierra. Un sustrato específico. El sustrato ya es en específico para suculentas. Tiene que ser así como una tierra muy suelta, como arenosa. Con mucha siempre. jal. Ajá, en las macetitas de hecho viene mucho jal. Entonces siempre. Tienes que identificar para empezar qué género o qué planta es la que tú vas a cultivar, porque no todas las plantas llevan los mismos requerimientos que una suculenta. Entonces,
por ejemplo, hay plantas de agua, ¿no? O hay plantas que diario las tienes que regar, ¿no? Estas yo las estoy regando cada 15, 20 días. Entonces, el requerimiento realmente es muy poco. Nada más es ser como muy disciplinado con Con sus tiempos de riego y... Uh-huh. Y también de repente, bueno, según yo las suculentas son de sol, de mucho sol, las puedes acostumbrar al igual de que están en la sombra completamente, ¿no? Sí, pues de hecho así, de los problemas más, así que los clientes más problemas tienen, más comunes tienen es de que las tienen en las condiciones no adecuadas. O sea, me refiero a que todas las suculentas, casi todas, necesitan forzosamente luz para que pues tengan un crecimiento normal y pues son plantas que cambian conforme a la exposición solar. Entonces, si tú quieres que tu planta se vea bonita, hay que darle luz, pero no sol directo porque las quema. Entonces, hay que darle la suficiente luz nada más. O sea, lo suficiente y el sustrato, así pudiera ser así una receta rápida, 50 tierra, 50 mineral o hasta 60 o 70 mineral y 30 orgánico. O sea, eso lo soporta muy bien esta planta. Hay unas que requieren más orgánico, más ¿Te refieres como a directo? Es que en el mineral, por ejemplo, en el sustrato mineral entra lo que es la jal. Hay otros productos que es como la perlita, que también lo que hacen es hacer como la tierra que sea más ligera, que no se apelmace. Porque cuando se apelmaza la tierra, las raíces dejan de crecer. Entonces no crecen, les cuesta mucho trabajo y a final de cuentas es una planta que está mal, pues. Se empieza, no crece. Entonces, mucha gente dice, oye, mi planta no crece, ¿qué pasa? No, pues a ver, sácala, chécale las raíces. Y ya sacan la tierra y no, es un bloque, güey, así bien duro, pinches estabiques, güey. Y dices, no manches, pues esa madre ya la tienes que, pues hay veces que las decapitas, mucha gente le da miedo eso, pero realmente la decapitación, o sea, cortarla prácticamente hasta donde esté enferma, y muchas veces puedes salvar la planta por ese medio y mucha gente le tiene miedo, o sea, nada más por no saber, pues. Entonces, Pero eso sí son bien guerreras las suculentas, ¿no? Generalmente, o sea, si le diste en su madre a una sin querer, o sea, todos los trocitos son la posibilidad de una plantita más. Las hojitas, o no sé cuál sea el nombre de los gorditos. Sí, bueno, también depende del género y también depende de muchas cosas, ¿no? Pero con la experiencia pues vas sabiendo cuáles sí y cuáles no. Por lo regular todos empiezan así. Se consiguen una suculenta fácil y le sacan hojitas, ¿no? Porque ya empiezan a decir, no, mira, sí se reproducen por hojita. Pero hay plantas que no, que realmente no es así. Depende la planta. Entonces, por lo mismo también depende a veces el costo, la reproducción, si es muy lenta, si es muy difícil la planta de cultivo. Entonces son plantas que se vuelven ahorita, como son de moda, pues bien costosas. Estamos hablando de una planta de 2,500, 3,500. Entonces, pues, te digo, a veces son plantas que son de requerimientos muy en específico, y si no se los da, se te muere una planta, y entonces imagínate perder esa cantidad de dinero. Entonces tú ya más o menos, si vas a comprar una planta de esas cantidades de dinero, pues tienes que saber. Pero regresando al tema de lo de que la gente saca las plantas, ese tipo son las especies. Dentro de eso, cuando dos especies se mezclan, empiezan a ser híbridos. O sea, puedes mezclar algunas especies, inclusive puedes hacer cruzas interespecies. ¿Y eso cómo lo haces? ¿Poniéndolas juntas? Polinizando, cuando dan su vara floral, las polinizas, le das con un pincelito entre las flores de una planta a otra. Y entonces, las semillas que te van a dar van a ser
como las personas y como los animales, van a tener características de las dos plantas. Órale, qué chido. Ajá. Entonces, aquí lo interesante dentro de todo, aparte de eso, yo me caracterizo en cuanto a mis ventas, son cultivares. ¿Qué son cultivares? Son, por ejemplo, ya híbridos, ya no son especies que son saqueadas de la naturaleza, o sea, ya están muy trabajado en cuanto a lo genético. O sea, ya son años y años. Por ejemplo, para que te des una idea, polinizar una flor, simplemente para que una planta te dé una flor y que coincida con otra planta que tú quieras decir, O sea, yo tampoco quiero... puede ser cualquier flor con No otra puede, planta, no, o sea. es que no puede que no te coincidan. Lo que Ajá. tú a lo mejor como cultivador ya dices, ay, mira, me gusta esta planta, quiero que se parezca a esta planta y que tenga las características de esta otra planta. Puedes hacer esa mezcla. Pero en ese proceso, una planta puede durar 1, 3, hasta 5 años en darte flor. Entonces, tú esperas a que te dé flor esa y tú con el que quieres dar no coincide, pues hay personas que hasta guardan el polen, güey, para poder hacer sus cruzas. Entonces, ya entra ahí lo genético, pero Sí, ya te digo, eso ya no son como saqueados. Pero sí. No vas a decir, ay, güey, es que tú vendes plantas, no manches, esas plantas nunca las vas a ver en un vivero, en un o sea, son cerro, como tuyas, güey. son tú las cultivaste. No, en un tú cerro, llegaste a no. hacer esa especie. Son Esa de fusión. cultivadores, o sea, esto ya, la gente que va empezando, Es algo muy parecido a lo que una vez me comentabas de los peces beta, ajá, ¿no? Que sí. gente que se dedica a cruzarlos y salen peces maravillosos y todo eso. Es que todo, es lo que te digo, todo va genético. Es como los animales, los perros, las cruzas de los perros, la cruza de los caballos. Siempre metes el que corre más rápido, el que... Ajá, sí. Ajá, El que ha entonces ganado más vas haciendo premios, lo sí. mismo las plantas. Entonces tú empiezas a ver y es que tú a veces ves fotos y dices, ay, esa planta no existe, es de plástico, cabrón. Ah, esa madre no. Y ya cuando oye, la güey, es que dices- le pongo Google Lens y no la encuentra, güey. Esa Ajá. madre no existe, güey. Pero es que mucha gente te la compra y dice, ay, no es que no está como la tuya, pero pues es que hay que darle sus mismos cuidados, pues es lo que te digo. Lo más importante para mí, o sea, yo llevo 8 años ya cultivando, siempre lo más importante siempre es para mí el sustrato, que esté bien ventilado, que haga así como calorcito, pero que esté bien iluminado, pues. Y por ejemplo, si el sol le va a dar por un lado, ir medio girando las plantas para que no se deformen. A mí me gusta mantenerlas así siempre Luego como se que... van hacia un lado, Ajá, pues, van buscando, las plantas van buscando el sol. Entonces, cuando ves eso, medio girarlas para que no se deformen tanto. Entonces, todo eso es referente al cultivo, pues, en cuanto a que tú le encuentres el modo del sustrato que ya no se me murió. Por ejemplo, es que hay plantas estas plantas son muy susceptibles a pudrición. Es el principal problema que tiene la gente que no conoce este tipo de plantas. Que tiene la tierra muy pastosa. Aparte de eso, por ejemplo, llegan conmigo y me dicen, ay, una plantita de esta para el baño. Y digo, no es por hablar mal de la gente, ¿no? Pero, pues digo, si el baño está súper iluminado, estaría súper bien. Pero de lo contrario, pues pues no sé, ve por otras plantas. Hay otro tipo de plantas que aguantan más la humedad, soportan más el interior. O sea, ese tipo de plantas, las suculentas, realmente no son para interior, son para exterior. Entonces, ese ahí, para empezar, ese es como el primer conflicto, ¿no? O sea, que es la algo gente... puedo que tener en mi mesa, es algo que ajá, debe de tener. o en la oficina. Un cactus en la oficina no es la muerte. Ajá, o sea, realmente... Hay gente que te las va a vender, realmente, ajá, te las va a, y dicen, mira, está empezando a crecer y empieza a hacerse así larguito del centro y empieza a buscar, el centro empieza a buscar el sol y eso se llama etiolar. Ya Que cuando se alargan incluso, ¿no? ajá, y cuando dicen, ay, mira cómo va mi plantita y dices, sí, o sea, a lo mejor Toda pues la gente enferma, tiene pobre. ajá, pero realmente son tan nobles este tipo de plantas que eso te ayuda para
hasta para reproducirlas. Realmente si ya le empiezas a agarrar el rollo, las cortas todas, las dejas cicatrizar, las dejas fuera de la tierra hasta 2, 3 semanas. Yo he tenido plantas hasta 4 meses fuera de tierra y son bien guerreras. Entonces, Sí, sobre todo esta característica es muy de las cactáceas, las Ajá. suculentas, ¿no? bueno, de los cactus en específico no tanto. Fíjate que yo por eso, yo también colecciono, bueno, aparte de ser cultivador, pues colecciono, ¿no? Siempre empiezas coleccionando y luego pues ya... A sacarle provecho. Pues es a que la no es colección. sacarle provecho, porque siempre dices, voy a vender esta planta o voy a vender estas plantas para comprar más planta diferente que va saliendo, güey. Siempre van haciendo nuevos híbridos, es lo que te digo. Entonces, la gente que ya sabe, ya conoce de cultivadores, güey. Ya hay cultivadores chidos en Argentina, en Estados Unidos. O sea, hay un montón, cabrón. Sí, me Y imagino. que ya en general ya tienen cultivares. Los cultivares, a diferencia de las especies, son las plantas que ya están así como bien mezcladas genéticamente y bien identificadas qué tipo de planta y con qué se polinizó, güey. Entonces, Es como ya todo un registro. sí, así como, como del el pedigrí de experimento los científico. perros. Ajá. Ese pedo es igual, el mismo, te digo, el mismo pedo de las plantas. Cuando tú lo registras, es como registrar una marca, es lo mismo. Entonces, en este caso, ya también no está chido de no tener tanto el pedo de plantas que aparte de todo esto te pueden poner en peligro reproducirlas porque está prohibido por la misma ley, güey, reproducir esa planta porque está en peligro de extinción. Ok. Entonces, también independientemente de ese O sea, no pedo, deberías de tenerla en tu no, poder. pues algunas plantas sí, güey, porque por ejemplo, la mayoría que se adquieren así son especies que ya vienen directamente, por ejemplo, de la UNAM. Ya son güeyes que ya recolectaron y reprodujeron para que la gente no esté saqueando, güey. Qué chido. Entonces, entonces Bueno, pero eso no afecta de cierta manera, pues a fin de cuentas está sacando una especie endémica de su territorio, o más bien son reservas. No, por ejemplo, es que la diferencia de eso es de que te está llegando una planta que ya está cultivada y no fue saqueada, güey, porque entre más una planta saqueada se ve luego, se ve maltratada, se ve quemada, se ve la tierra que así mal, sí, se ve mal. Entonces, siempre tienes que identificar eso, ¿no? Realmente, por ejemplo, eso se maneja principalmente cuando en temporada navideña, cuando traen lo del musgo, por ejemplo, todo eso es prohibido, el musgo, Sí, extraer lo el sabía. musgo y todo eso. Sin embargo, ves camionetas de Sí, musgo y llegando a dentro los de eso parques. se vienen muchas suculentas porque es su hábitat y se las traen y arrasan con todo. Entonces, ha Es como habido... inconsciente también la manera de recolectarlo, ¿no? Sí, no, Bueno, no. para empezar, o sea, recolectarlo es inconsciente. simplemente, o sea, dijeras, bueno, los mismos de ahí, ¿no? O sea, los mismos de ahí del pueblo, hay que reproducirla. No, o sea, pues van y lo extraen y porque por ganar dinero rápido. Hay gente que así es, pues, y que no te das cuenta con toda la vida que puedes acabar, pues. Sí, pues Entonces, es la historia de cualquier cosa que ajá, entonces, extraigas de tú su dices, lugar. pero qué malo puede traer ese pedo. O sea, qué malo puede traer que como tu persona no pueda reproducir y vender, pues creas una escasez de esa planta, la gente la quiere más, paga más cara y hay gente que está más... Es un círculo vicioso de... Hay gente, pues si tú quieres, y hay gente que Mal lo business. paga, ajá, hay gente que, y aunque estén en lugares muy difíciles, muy recónditos, güey, llegan y es una mafia, güey. O sea, está culero, pero pues yo por eso a Digo, mí, no es lo único mira, a mí me en lo gustan que mucho pasa las esta especies, a mí me gustan mucho, digo, los que saben más o menos a lo que me refiero. Pero en cuanto a la ideología que tienen, se me hace mal y también por ese pedo, digo, pues no puedes ponerte a reproducir cualquier cosa. O sea, crear una prohibición siempre genera, pues no. Dinero malo, Ajá. ¿no? Sí, sí. Entonces, generalmente es la situación con las drogas. Ajá, dentro de eso, entra, como ese pedo de la marihuana también, o sea. Todo ese pedo que no está bien regularizado De hecho, exactamente, ahora que se dio crea como más pie ese... a que se consuma de muchas maneras, incluso recreativamente, ya no es como el negocio del narco, o sea, es
como en segundo o tercer plano, ya tienen otras cosas, ¿sabes? Es como, pues, hubo mercado para los demás. Y para la gente, sobre todo. Sí, pero pues te digo también ese pedo crea mucho desabasto, o sea, no hay suficiente planta y la gente lo busca y pues hay gente que no manches, hay extranjeros que tienen plantas, colecciones más perras que, o sea, todas provenientes de México, que algunos que conozco que aquí tienen añísimos y no tienen esas especies. Entonces, por ese lado se me hace mala onda eso, pues. Y por otro lado, me fui por el tema de los híbridos o cultivares. Oye, ¿y qué onda también con esta onda de las plantas gigantes o de porte grande? ¿A qué te refieres con eso? ¿Son como plantas? Pues haz de cuenta, dentro de lo que te estoy diciendo ahorita, güey, dentro de ese pedo, son plantas, güey, que ya tienen genéticamente así van haciendo cruces y cruces y cruces y cruces, hasta que creas una planta, pues no manches, o sea, tú la ves y dices, ¿qué es eso? O sea, realmente con carúnculas, generan carúnculas. Las carúnculas son como verrugas en las hojas. Ok. Entonces, son como muy impresionantes verlas adultas, son muy impresionantes, te generan así como que un impacto visual muy cabrón, güey. Son de las cosas que a mí... ¿No es como cosas que generan ansiedad? Sí, ajá, como el tipofobia, ese tipo de pedo. Sí. A mucha gente ese pedo no las puede ver, güey, porque no les gusta, güey. Y yo era Órale, así. luego me pasas unas fotos para subirlas a la página y que la gente las vea. Sí. Estaría interesante. Sí, ya ese pedo pues fue lo que me fue así como que orillando al género, al tigua, en específico a la echeveria o echeveria y a los cultivares. Realmente yo me especifico en eso. Pero en sí, todas las plantas, pues sí, pues me encantan, ¿no? Todo tipo de plantas, aloes, astrophytum, jabortias, o sea, hay muchísimo, pues para dónde hacerse, conforme a gustos y conforme a requerimientos, porque también hay gente que, por ejemplo, no tienen el espacio y requieren plantas pequeñas. Entonces, también esa es otra cosa. Hay que saber, por ejemplo, igual que los perros, güey, ¿no? Si no te puedes comprar un San Bernardo y tienes una casita, güey, pues no, un San Bernardo necesita un espacio grande, pues te compras un Chihuahua, ¿no? Algo acorde a eso. Porque hay plantas que requieren mucha, o sea, demandan, en cuanto a las especies, son porte chico, porte mediano y porte grande, güey. A mí me encanta el porte así, de esos frondosos, son unos gigantes, güey. O sea, y eso es lo que a mí me gusta, hacer las plantas, güey, de tal tamaño y que tú los veas y digas, ay, güey, que te genere ese impacto visual, güey, que dices, no, ¿Qué pedo con esta planta, no? Ajá, ¿qué pedo? ¿Qué es eso, güey? O sea... y ese pedo siempre así como que fue lo que cuando ves las fotos y siempre es como un juguete nuevo, ¿no? Ves las fotos y quiero esa planta. Y cuando la tienes, güey, no mames, güey. La estás cultivando desde chiquita hasta que crece, hasta que tratarla de ver, güey, grande. Y porque son plantas, güey, que ya, no sé... Hay unas que generan rápido ¿cómo te podría decir? Su forma, güey. O sea, ya están establecidas. Siempre van a ser de una forma, siempre van a ser de un color. Entonces, dentro de... O sea, ¿no las puedes como cambiar mucho? ¿A eso te refieres? No. O sea, dentro de eso tú tienes que saber, porque hay plantas que no crecen tanto. Las que yo hago... O sea, no todas son capaces de llegar a tamaños chidos. A ese tamaño, por ejemplo. Sí generan una roseta. De las características de este tipo de plantas que yo me especializo, son que generan roseta. Que es como roseta así, no sé si has visto... así las flores de loto, así por lo regular esa forma. Sí, ubico ese tipo de suculenta. Es como la más típica, ¿no? Ándale.
Pues por lo regular una que le da así mucho la forma y que son de mis favoritas, así de que de hecho con las que empecé, se llama Echeveria cante. Y no manches, o sea, si tú la tratas, si tú la cuidas, es una planta que en 5 o 6 años vas a tener una planta muy chida si le das el requerimiento. Chida en cuestión de tamaño. Tamaño, color. Es una planta que haz de cuenta que es como esa de flor de loto. Totalmente blanca con las orillitas rosas, güey. Órale. Así, pinches hojotas. Si le das así mucha luz y el sustrato que requiere... o sea, da una forma que no manches, así impresionante. Pasa fotos también de esa, güey. Sí, haz de cuenta, todo. son como si fueran un agave, güey. Tú lo ves y blanco y dices, no manches. Guau. Entonces, ¿De qué tamaño? O sea, en proporción que... pues es que ese tipo de planta, por ejemplo, con la experiencia, estudiando y preguntando, te vas dando cuenta, cada planta tiene su nombre. Entonces, lo Sí, mismo, por lo lo menos mismo cada científicamente, cultivar, lo mismo cada cultivar, güey. Entonces, tú los identificas porque cada uno tiene cierta característica. Entonces, es como ponerle un nombre como un niño, como un perro, güey. Y, por ejemplo, hay unas, Echeveria Etna, que también es muy así, muy impactante visualmente, o una que se llama Verrugas. Imagínate el puro nombre, güey. El puro nombre que te dice, güey. Que va a tener verrugas. Pues literal, güey. Haz de cuenta que tú lo ves y dices, no manches, busquen así Echeveria Verrugas, güey. Y no manches, o sea, son plantas que te digo que son muy impactantes visualmente. Y así son, o sea, ¿es fea? Sí es muy grotesca, pero dentro de lo grotesco entra lo chido porque entre mejor cultivo lo tengas, pues sobresalen más las características. Cada planta tiene un nombre, pues, que le dan por sus características, ¿no? Mucha gente te dice, es que yo tengo, por ejemplo, Echeveria Zorro. La Echeveria Zorro es un cultivar, pero pues ni se parece, ni da el color, nada más así se las vendieron. Pero pues si así me la vendieron Echeveria Zorro, pues así es Echeveria Zorro. Pues sí. Pero no. Aquí tengo una carta que me escribió el güey que me la vendió. Ajá, no, tú realmente ya cuando ya conoces, ya tú sabes cómo es la Echeveria Zorro y sabes sus características. Por ejemplo, que es muy morada y que es rulosa. Entonces no hay vuelta hoja, o sea... Ya los cultivares tienen sus formas y sus características. Es lo que los hace un cultivar, güey. Esos ya están, sus características ya están descritas, güey. Haz de cuenta como en un registro público, güey. Esta planta viene de esto, de lo que te decía, es como su pedigrí. Ajá. Pero te digo, ya se sabe cómo es la planta adulta y saben cómo va a ser. Entonces, la única manera que tú tengas un cultivar. O sea, siempre una planta así que tiene ya un registro, una patente, es una planta que ya por lo menos tiene 10 años, ¿no? Sí, güey. O sea, como para saber toda la madurez y los cambios de la planta. No, mínimo, exactamente, eso es a lo que iba también. O sea, son muchos años que le tienes que meter para el cultivo, porque es lo que te decía. Simplemente el hacer la cruza. Ponle, que no sea la que tú querías, pero bueno, dices, bueno, ahorita lo que tengo en floración es esto, voy a meter esto con esto, a ver qué resulta, ¿no? De pura curiosidad. Tú vas a crear un híbrido. Cuando polinices, vas a agarrar con un pincel y vas a darle a tu otra plantita. Le das con un pincel de una a la otra planta y de una florecita a otra y así. Y así te la llevas. Entonces, la florecita te va a generar semillas. ¿Cómo vas a saber si te generó semillas? Al centro, luego a la semana, ya se ve del centro como si tuviera pancita, güey, la flor. Ya se embarazó. Y dices, perro, ya trae semillitas. Qué y chido. tienes que ponerte bien trucha, güey, porque hay unas que explotan y sueltan la semilla. Las mandan a volar. Ajá. Eso es lo que genera que cuando extraen una planta de hábitat, tú le quitas la capacidad de reproducirse de esa manera. Uh-huh. Por medio de la semilla. Y por medio de semilla, güey, no manches, puedes reforestar una buena temporada. Porque en una florecita te salen cientos de semillas, güey. O sea, realmente de una planta tú puedes sacar miles de semillas, güey. Si todas las plantas van a ser diferentes, todas van a tener genética diferente, güey. Todas, güey. Sí, banda, y la verdad es que no sé si ven alguna plantita por ahí bonita en algún lugar.
Pues mira, si ya de a tiro te la vas a llevar, no arranques la planta completa, toma un trocito. Lo ideal sería que la dejaras ahí, ¿no? Y que la consiguieras en otra parte. Pero pues bueno. No, yo creo que, mira, realmente hay especies que son tan reproducidas que sí ya son reproducidas que ni siquiera tiene caso, güey, extraerlas, güey. Las puedes comprar por... hay festivales, donde de cactáceas, güey, que promueven mucho lo de las plantas legales. Entonces, las puedes conseguir ahí, hasta más bonitas, y no alteras el equilibrio, ¿no? El ecosistema natural del hábitat. Crear esa conciencia. Sí, oye, y si queremos como conocer más de tu trabajo, ¿dónde te podemos encontrar? Me decías, ahí te va. Pues en Facebook me encuentran como Omar Sánchez o en Instagram como Omar-ISP. Y ahí pueden ver pues el tipo de cultivares que manejo. De todas maneras vamos a dejar ahí en la descripción del programa todos esos datos para que si les interesa saber un poquito más o de repente acá da talleres, Omar. No es cierto, le cagan los talleres. Ajá. No, pero por ejemplo, no me gusta dar talleres, pero por ejemplo, si alguien me manda un mensaje y oye, güey, ¿sabes qué? Si doy consejo, o sea, no digo que no. Pero, por ejemplo... pues, 100 varos por consejo. Ajá, ahorita les vamos a dejar ahí también el número de cuenta. No es cierto. Pues qué chido. Y que te abras a esa posibilidad, ¿no? De si tengo alguna duda, pues ahí te he hecho un mensajillo a ver pues qué puedo hacer. bien por las plantas, ¿no? Qué chido. Ese pedo del cultivo está bien mamón, güey. Bien perro, la neta, bien perro. Pero sí es de meterle mucho tiempo, güey. Entonces, es lo que te digo. Mira, fíjate, para que te des una idea del proceso de una planta. Están las dos plantas, para empezar, tienen que ser genéticamente diferentes. No pueden ser de la misma planta que te haya dado un hijito. No. O sea, sería como la misma planta al final. Exactamente. Obviamente. A lo mejor sí te va a dar semillas, pero a lo mejor no van a ser viables. Entonces... tienes que estar seguro de que haya venido exactamente. De dos plantas. Para empezar, tú tienes que estar seguro que esas plantas pueden ser viables, güey. Y para empezar es eso, ¿no? Entonces, o sea, para que te des una idea de todo lo que implica, ¿no? Ya después haces la mezcla. En el proceso de polinización, pues van generando más flores y tienes que ir haciendo tus polinizaciones. Entonces... ya, digamos que en ese año, güey, vas a hacer tu recolecta de semilla, güey. Dices, ya la limpias, recolectas. Te digo, hay que estar bien trucha porque para que no revientan. Ajá. Entonces, ¿hay algún método como donde pongas, no sé, alguna especie de bolsa? O sea, lo indicado para recolectar la semilla pudiera ser un sobre en específico de papel. Para que respire. Y que esté en un lugar seco y que pues no estés al sol, ¿no? O sea, en la sombra y seco, güey. O sea, entonces también no tienen mucha vida útil, haz de cuenta. Yo, por ejemplo, ya las de un año yo he tratado de germinar y no germinan a veces. O sea, sí tiene como un tiempo para poderla sembrar, si no. Sí, entonces, pues entre más rápido la coseches y más rápido la siembres, pues más mejor. Rápido pega. Ajá. Pero también hay que saber en las temporadas, ¿no? Siempre, pues antes de la primavera, antes de entrar, ya empiezan a cosechar. De hecho, ahorita es como un buen tiempo para echarle una mano a los jardines, ¿no? Ajá, a las plantas, es que ahorita ya todo empieza a crecer. Este tipo de plantas también se caracteriza por son estacionales. Con la primavera empiezan a crecer. Hay otro tipo de suculentas que se llaman dudleyas y son de Baja California. Y, por ejemplo, esas con el frío, güey, cuando viene el frío es un mero mole, güey. Es cuando más las tienes que regar, es cuando más bonitas están. Entonces, es lo que te digo, ahí dentro del cuidado, el saber tu planta de dónde proviene, si es especie, si es cultivar, los requerimientos, saber simplemente al que te la vendió. Oye, ¿cómo se llama? Oye, ¿esta qué es? Al que te la vende te debe decir. Pero pues por si sí o por si no, lo principal para mí es el sustrato, la intensidad de la luz y los riegos, pues.
Entonces, teniendo eso, no debes de tener problemas con las plantas. Entonces, entrando a lo que dices tú de cactáceas y suculentas, por lo mismo yo me guié más a este tipo de plantas, porque son plantas que te dan señales cuando están enfermas, que las puedes todavía recuperar. En cambio hay cactus que son tan payasos que no manches, ya cuando te das color, güey, de que están enfermos, ya valieron madre, güey. O sea, no Sí, hay- me ha tocado. Tengo por ahí un pequeño nopal, de así como muy chiquito, que cuando ya me doy cuenta de que está como raro, ya Ajá. es rama perdida. Sí, güey, no, esa madre, te digo, a mí me orilló mucho la decisión de mi orientación a las especies suculentas, que hay manera de rescatarlas porque son muy nobles. E inclusive cuando las vas a rescatar, hay veces que ¿cómo te diré, güey? En el mismo método de tratar de salvar una planta, puede estar el rescate y la reproducción de la misma planta. Porque estas plantas, su característica es de que las puedes decapitar. Es lo que te decía, hay maneras de recuperar tu planta, ¿no? Muchos dicen, oye, mi planta ya está mal. O por ejemplo, eso de lo que te comentaba de las plantas que se etiolan. Dices, ¿cómo las vas a tratar, no? Pues bien fácil, si ya sabes, las puedes mantener un rato así en sombra. Las cortas, las haces carnitas, literal. Las dejas sobre sustrato seco y en la sombra. Pero con aspersor les vas dando así cada 2, 3 días. Van a generar raíz. Para evitar que se pudra. No, ¿No? para que empiece a generar raíz. Pero primero, lo indispensable, lo que es indispensable cuando se va a decapitar, que la planta no tenga humedad. Hay que dejar la planta que nunca hay que, haz de cuenta, que cortar y volver a sembrar y regar. No, eso no. Eso va a generar que nuestra planta se pudra. ¿Cuáles son los síntomas de la pudrición? Pues los síntomas de la pudrición son plantas que se vuelven negras o moradas y que se hacen como gelatina. Sí, Eso ya es pudrición. aguaditas. Te llegó la pudrición. Y por lo regular se asocia a cortes mal manipulados, o sea, de que los cortan y los vuelven a clavar y vuelven a regar. O que los arrancan literalmente. No, mira, bien fácil. Cortas, dejas cicatrizar 2 semanas, sin problemas, hasta 3. O sea, la bronca es Plantas. meter como la planta herida a la humedad. No, eso no se debe de hacer. Ajá. Órale. Sí, porque son plantas que les entra muy fácil el hongo. Entonces son plantas que son, te digo, requerimiento de agua son muy... Esta es otra de las cosas que me orilló también a este tipo de plantas, que los requerimientos son muy bajos realmente cuando ya les hayas el mantenimiento. Son muy bajos, ¿no, güey? O sea, lo que te digo, yo a veces me aviento hasta un mes, güey, sin regar. No manches, una planta que no riegues un mes. Prácticamente son los requerimientos casi de un cactus, güey. O sea, la neta es, si se te muere una suculenta, es porque definitivamente no sabes cómo tratarla. O sea, obviamente, pero me refiero a que sí, ¿no? Bueno, no te creas. No, es que mira... Me confundí un poquito. No, un poquito. No, es que mira, sí puede ser, güey, porque... Sí puede ser, o sea, dices, ay, qué tonto, qué güey, se me murió la planta. La verdad es que todos empezamos así, güey. O sea, si no se te muere una planta, güey, no vas a saber, No ¿por qué entiendes se me murió? Ajá. Bueno, mames, vas a comprar 100 plantas y todas se te mueren de lo mismo, no vas a saber por qué se te murió. También ahí no manches, güey, pero mames. Pero, o sea, hay requerimientos que te digo, para mí son muy sencillos porque pues ya ahorita, ya con la experiencia, pues vas sabiendo, güey. Por ejemplo, yo hago mi sustrato conforme a mis requerimientos, güey. Por ejemplo, a muchos se les figura que está muy orgánico, pero por ejemplo, a mí me sirve para regar menos. Está chido regar menos porque también en cuanto al riego, se desperdicia mucha agua, güey. Y cuando realmente haya escasez de agua, güey, van a ser pocas las plantas que sobrevivan sequías. Y dentro de esas están las suculentas, yo creo, así. Porque por su mismo género y por su fisionomía que tienen, pues la manera de captar agua, güey,
pues la hacen más eficiente. Entonces son plantas que soportan bien sequías, y en momentos de temporada de lluvias, se ponen, no manches, así es su esplendor. Entonces son plantas así muy, te digo, muy, pues si les hallas, o sea, es muy satisfactorio ver lo que puedes hacer con una planta, ¿no? Porque otro de los aspectos que puedes hacer con este tipo de plantas también, güey, es irlas modificando. Lo mismo que te digo de los cortes. Tú cortas, por ejemplo, una suculenta que ya se te hizo larga, te va a generar en un segmento muchos brotes, güey. Entonces, de una planta tú puedes hacer, no manches. Realmente son muy fáciles de reproducir. La mayoría son muy fáciles de reproducir, entonces puedes hacerte de plantas muy rápido, son muy invasivas. A mucha gente les genera también, güey, mucho estrés porque se mueven, crecen y no tienen espacio. Hay gente que yo conozco que termina cortándolas y tirándolas a la basura, güey. Porque se cansa de verlas crecer. Son muy invasivas, pero por ejemplo, a mí es lo que me gusta, que sean así, bueno, en específico te digo en tamaño. El secreto de que yo tenga este tipo de plantas así gigantes, de porte grande, aparte de la genética que traen, que tú tienes que saber que son porte grande, es que yo les doy un sustrato muy enriquecido, güey. O sea, yo les doy más. ¿Es como una receta tuya? Ajá, sí, ya con el tiempo tú vas viendo, ¿no? A mí me gusta el sustrato así. Le meto un fertilizante que es de lenta liberación y está fertilizado todo el año, güey. Yo hago mi sustrato, entonces ya es específico para suculentas y ya cuando yo les vendo les digo, no, pues ¿sabes qué? Tú tienes que regar hasta que tu sustrato, tu tierra esté seca, güey. Así principalmente y que tu tierra esté seca para evitar pudriciones. Pues qué interesante, de repente uno piensa que va a hablar de plantas y no sé, te imaginas un tema de doñas. Sí, yo soy el señor No. de las plantas, güey. Las- Ajá, yo soy el señor, el loco de las plantas, güey. Pero sí, está chido, güey, porque sí te pones como en contacto con la naturaleza, te pones a ver todo ese detalles, güey, de lo que te hace especial, güey, en específico ciertas características, ¿no? Y Pues te como digo, y pocos es como todo, admiras esa particularidad Ajá. en ese trip, No, ¿no? y es como todo, te digo, o sea, en cuanto a las personas, igual vas a encontrar lo mismo, güey. Todas las personas son diferentes. O Sí. sea, sí, entonces todas las personas que nacen son diferentes. Te digo, en la genética también está muy chido, güey. Ese tema, también es un tema largo, güey, ese pedo de la genética. Está chido. Sí, no, pues es que ya lo encuentras ahora, por ejemplo, en las plantas y ahorita pues en la comida, En en los nosotros. animales, lo que te digo, en los betas también. O sea, ahí mucha gente dice en lo genético que está mal, pero también hay en lo genético está chido. Por ejemplo, en los maíces, güey. No, más bien es como el Transgénico. Dices el tú, transgénico, pero que está sobre todo... creo que en realidad no hay un pedo contra los transgénicos. El trip es como específico contra este trip que tuvieron contra Monsanto, que utilizaba fertilizantes cancerígenos eso en sí, eso en es su maíz. seguro, O güey. sea, sí, ¿sabes? No era como Pero por mira. los transgénicos, pero creo que políticamente fue una parte de poder entrar a Monsanto. No, en realidad, güey, es que mira, güey, imagínate, tú ponte a pensar en los mantos freáticos. Si te pones a pensar en los mantos freáticos, cuando tú riegas con fertilizante, güey, los mantos freáticos se meten a eso y son químicos, güey. Claro. O sea, el agua se va a retornar, güey, con químicos y lógicamente te va a traer reacciones. Entonces, sí, ese pedo está mal, güey. Entonces, hay también, por ejemplo, dentro de los tratos de tu planta, de los requerimientos, cuando tú ya sabes que tienes muchas plantas, güey, siempre tienes que tener tu insecticida y tu fungicida. Esos son, si ya sabes que tienes muchas plantas y no quieres estar pasando dolores de cabeza,
Ese es otro punto. Siempre tienes que tener el antídoto para lo que se enferme tus plantas, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, pues si es por lo regular el pulgón, hay ciertos productos Me choca el puto pulgón. Sí, güey. Y ese pedo también se genera a veces porque a la planta no le das no le das su requerimiento de luz, güey. O sus requerimientos en O sea, general. ese exceso de humedad. O a veces mucha agua, o a veces poca agua, güey. La plaga ataca generalmente cuando la planta está vulnerable. Si no la regaste, si tiene algún problema de raíz, la plaga siempre se va sobre, pues como todas las enfermedades en las personas también, ¿no? Sí. Si estás bajo de defensas, pues te va a atacar. Entonces, es lo mismo. Entonces, dentro de esto, de tener plantas con sustrato adecuado y todo esto, bien equilibrado y con el fertilizante adecuado, dices, ájala, entonces te estás quitando muchos problemas simplemente dándoles el requerimiento que necesita la planta y sabiendo, te quitas de muchos problemas, pero te digo, siempre hay cosas que no se va a poder, pero siempre, por ejemplo, mis plantas yo las tengo en macetas, riego la maceta e inclusive te dicen, tienes que usar guantes, lentes, es indispensable eso, porque son productos que son químicos, entonces sí es también importante mencionar que cualquier químico se tiene que usar con las indicaciones, ¿no? Entonces... Sí, incluso para precaución de uno mismo, ¿no? Porque puede ser... Te digo, hay tiendas especializadas donde hay veces que tú le llevas foto de tu planta y te dicen, no, ponle esto. Pero dentro de eso, aparte, uno de los tratos que le tienes que dar es saber qué tipo de planta para saber qué requerimiento le vas a dar. Entonces, pues te digo, a final de cuentas, este tipo de plantas dándole sus requerimientos te va a dar lo que tú quieres, ¿no? O sea, la vista y una satisfacción al final de cuentas. Sí, digo, de si que te gustan las cuidaste plantas... algo, güey, de que ya lo ves bien padre. O sea, yo tengo plantas cuidando de 7, 8 años, güey, que ahorita la ves y dices, no manches, y realmente no las vas a ver que te las estén vendiendo, güey. Pues ya son plantas de colección, güey. O sea, ya tienen mucho tiempo de cuidado, ¿no? O sea, ya tienen cierto cuidado. Incluso únicas. Sí, ¿no? sí, claro. Entonces, es lo que le da también valor a una colección, ¿no? Todo esto, el tiempo de cuidado, el tipo de cuidado, lo específico que fuiste y los cuidados que le diste y la trataste cuando se debió tratar. O sea, el cultivo es en general eso, saber todo eso. Y es lo que te va a hacer no comprar, no perder plantas, pues también así como que a lo güey, ¿no? No, pues es que sí es todo un tema en realidad. Yo no me imaginé que se pudiera hablar tanto de repente de suculentas, cabrón. O sea, pero está chido, está interesante. 2 horas, güey. Ya llevamos para 2 horas. Ah, no, Mira, pero no mames. casi vamos 1 hora. Cuando nos juntamos con mis compas, güey, no mames, güey. Te puedes aventar temas de plantas y plantas y plantas y plantas y plantas. Pinches ñoños de las No plantas, mames, güey. Sí, como Pokémon, como cualquier pendejada así, güey. Ajá, sí. No, Omar, pues Los enfermos de las plantas, güey. los enfermos de las plantas. Sí, hay Los grupos locos por las chidos, güey, plantas. donde nos pueden ubicar en Echeveriófilos. ¿Qué es un grupo de ahí. Facebook? Un grupo de Facebook, güey. Hay muchos, hay un montón. Oye, ¿y qué onda? güey. También de repente te he topado acá en el Parque del Refugio. Cáiganle así al parque de refugio, güey. Ahí los sábados, güey, nos estamos juntando y va mucha gente que es productora, produce sus mismos productos y ahí los vende todo en específico de plantas, güey. Incluso hay banda que Planta hace de trueques. todo, güey, Ajá. macetas, la neta. Muy buenos productores todos, güey. Entre esos, pues yo, ¿no? A veces voy a vender. Sí, por ahí- me por ahí pueden se encontrar a encuentran a veces. ¿Y cómo me van a reconocer? Por mis plantas, ¿no? Luego la gente me Las más reconoce por- chingonas del lugar. No. Pues, por ejemplo, si las grandes, así que dices, ay, güey. Pues ahí. Ahí está Sí, Omar. Omar, pues qué chido que le caíste a Arquetipo Podcast. Luego a ver si nos armamos otro tema, porque pues de plantas huevo. sabes un chingo, ¿no? Ahí te dejo unas fotos, güey, para que Sí, las me las vean y pasas conozcan. para subirlas y que las De vea mis la gente. plantas favoritas, güey, te voy a poner y así como que de las que fueron como la que siempre idealizaste, güey, que quisiste y que Y nunca cuando tuviste. Ajá, y nunca tuviste. Ajá. Pero No. sí, güey, cuando gustes. Pues viejito, muchas gracias. Y pues recuerden que voy a dejar acá las redes sociales de Omar. Lo pueden encontrar en Facebook como Omar Sánchez y en Instagram como Omar-ISP. De todas maneras, ahí les dejamos las ligas por si quieren entrar en directo.
Y pues, viejo, muchas gracias. Sí, güey, cuando guste. Esto fue Arquetipo Podcast y nos estamos escuchando hasta la próxima. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Arquetipo Podcast.